Imagine, por momento, as colinas de Jerusalén ao amanecer, envoltas en uma névoa fina e silenciosa, silêncio que pesa no ar, marcado apenas pelo lamento das famílias de Judá. Era o inicio de uma era de incertezas e dor. Entre os muitos jovens que choravam a despedida de sua terra natal, estaba Daniel, jovem de coração puro e espírito firme. Ele tinha apenas a forca da juventude e a fé em Deus para guiá-lo. Daniel não era o único, ao seu lado, outros nobres de Judá também foram capturados, seus rostos refletindo a mesma mistura de medo e determinação. Esses jovens foram arrancados de suas casas e levados para uma terra distante e estranha, Babilônia, uma cidade imponente e cheia de contrastes. Ao cruzarem os portões da grande cidade, Daniel e seus amigos foram recebidos por espetáculo deslumbrante, mas também intimidante. As torres altíssimas, os jardins suspensos que pareciam tocar o céu, e o rio Eufrates serpenteando pela cidade, tudo era diferente de tudo o que conheciam. Babilônia, com toda a sua glória e poder, era agora seu novo lar. Daniel e seus amigos foram escolhidos a dedo para servir no palácio do rei Nabucodonosor. Eles eram jovens de linaje nobre, dotados de sabedoria e beleza, e por isso foram destinados a ser parte da elite da corte babilônica. Mas isso vinha como preco. Para servir no palácio, eles precisavam se adaptar a uma nova cultura, novos costumes, uma nova língua, e acima de tudo, a uma nova religião. Foram colocados sob a tutela dos sábios da corte, que os instruiriam em todas as artes e ciências da Babilônia. O que parecia ser uma oportunidade dourada para muitos, para Daniel e seus amigos era campo minado de desafios espirituais. O coração de Daniel estava dividido. Por lado, ele sabia que essa era a vontade de Deus, que ele deveria estar ali. Mas, por outro, a vida na corte significava se afastar de tudo o que era familiar, incluindo sua fé. A cada dia, Daniel via seus colegas sendo seduzidos pelo luxo, pela riqueza, pela promessa de poder e glória que Babilônia oferecia. Mas Daniel, mesmo em meio a essa tentação, lembrava-se do Deus de Israel, do Deus que o havia criado e sustentado. Para Daniel e seus amigos, a maior provação viria na forma de algo tão simples quanto a comida e a bebida. O palácio de Nabucodonosor oferecia os manjares mais finos, banquetes repletos de iguarias exóticas, carne suculenta e vinhos raros. No entanto, essa comida havia sido oferecida aos deuses babilônicos, e consumir dela seria como participar de culto pagão, algo que Daniel sabia que desonraria a Deus. E assim, Daniel, com sua calma e sabedoria, tomou uma decisão ousada. Ele se aproximou do chefe dos eunucos, o homem responsável por sua formação, e fez pedido humilde, mas firme. Ele e seus amigos não queriam se contaminar com a comida do rei. Preferiam uma dieta simples, à base de vegetais e água. Esse pedido poderia ter sido visto como uma afronta à hospitalidade real, algo perigoso para cativos que já estavam em uma posição delicada. Mas Daniel sabia que estava certo. Sua fé dava coragem. O chefe dos eunucos, inicialmente preocupado, temia que a aparência de Daniel e seus amigos se deteriorasse e que isso causasse a ira do rei. Mas Daniel propôs teste, 10 dias apenas comendo vegetais e bebendo água. Se, ao final desse período, sua aparência fosse inferior a dos outros jovens, ele então reconsideraria. Os 10 dias passaram, e o resultado foi surpreendente.
Daniel e seus amigos não apenas pareciam mais saudáveis, mas também mais fortes e mais vibrantes do que todos os outros jovens que haviam comido dos manjares do rei. Este foi o testemunho claro para todos em Babilônia. A fé em Deus não era apenas uma crenca, mas uma forca viva e ativa que sustentava e engrandecia aqueles que a seguiam. Essa fidelidade de Daniel, mesmo em uma terra estranha e entre o povo idólatra, marcou o início de uma vida de serviço fiel a Deus em um ambiente hostil. Daniel estava longe de sua terra, mas sua fé permaneceu inabalável, provando que, mesmo no exílio, o Deus de Israel era poderoso e digno de confiança. Essa era apenas a primeira de muitas provas que ele enfrentaria, mas a decisão tomada nesses primeiros dias em Babilônia definiria a trajetória de toda a sua vida. No imponente palácio de Nabucodonosor, onde os banquetes eram verdadeiras exhibições de opulência, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, enfrentaram uma decisão que definiria o rumo de suas vidas e sua fé. A mesa do rei era um espetáculo por si só, frutas exóticas dispostas em grandes cestas, carnes asadas até a perfeição, temperadas com especiarias raras, e vinos que brilhavam como rubis nas tacas de cristal. Para qualquer jovem, ser convidado a comer à mesa do rei seria uma honra incomparável, privilégio reservado aos mais favorecidos. Mas para Daniel e seus amigos, essa honra representava dilema espiritual. Desde que foram levados cativos para Babilônia, Daniel e seus amigos mantinham firme a lembrança de quem eram e de quem serviam. Eles poderiam estar longe de casa, em uma terra estrangeira, cercados por uma cultura que não reconhecia o Deus de Israel, mas isso não significava que deveriam esquecer sua identidade. Na verdade, a distância de sua terra natal e as tentáculos que Babilônia oferecia apenas fortalecerá a determinação deles de permanecer fiéis a Deus. O problema com os manjares do rei não era apenas a questão de eles serem oferecidos aos deuses pagos, o que já seria motivo suficiente para evitar o consumo. Havia também as leis alimentares que Deus havia dado ao povo de Israel, que determinavam o que era puro e impuro para comer. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam que, ao se comprometerem com as iguarias do rei, estariam comprometendo sua fé e seus princípios. Mas como recusar sem causar ofensa ao rei e sem atrair suspeitas ou hostilidade? Daniel, sempre sábio e cheio de discernimento, abordou o chefe dos eunucos, homem chamado Aspenaz, que era responsável pelo bem-estar dos jovens selecionados para servir ao rei. Com respeito e humildade, Daniel fez pedido que poderia parecer estranho à primeira vista. Ele pediu para que ele e seus amigos fossem isentos de comer da comida e beber do vinho do rei. Em vez disso, eles preferiam uma dieta simples de vegetais e água. Aspenaz, que já admirava Daniel por sua sabedoria e caráter, ficou preocupado. Ele sabia que o rei esperava que os jovens estivessem em sua melhor forma, física e mentalmente, após o período de treinamento. Se Daniel e seus amigos aparentassem estar mais fracos ou menos saudáveis que os outros, Aspenaz poderia ser punido severamente. No entanto, Daniel, seguro de sua fé, propôs desafio, que eles fossem testados por 10 dias. Durante esse período, eles comeriam apenas vegetais e beberiam apenas água, e ao final, a saúde deles seria comparada com a dos outros jovens que haviam consumido os manjares do rei. Aspenaz, relutante, mas intrigado pela confiança de Daniel, concordou. Durante aqueles 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias se mantiveram firmes em sua escola. E ao final do teste, o resultado foi impressionante.
Naos o eles pareciam mais saudáveis do que os outros, com rostos radiantes e corpos vigorosos, como também sua sabedoria e entendimento se destacavam entre todos. A decisão deles de seguir as leis de Deus, mesmo em um ambiente tão diferente e desafiador, foi recompensada de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. Esse episódio, embora pareça pequeno, foi crucial. Ele mostrou a Daniel e a seus amigos, e a todos ao seu redor, que a fidelidade a Deus é recompensada, mesmo nas situações mais adversas. Eles não apenas conquistaram o favor das penas e evitaram qualquer desgraça, mas também começaram a ganhar o respeito e a admiração de outros na corte, inclusive do próprio rei Nabucodonosor. Essa decisão inicial de permanecer fiel, de não se contaminar, foi o fundamento sobre o qual Daniel e seus amigos construiriam suas vidas em Babilônia. Era mais do que uma simples escola alimentar, era uma declaração de que eles eram e de quem serviam, uma declaração que ecoaria por toda a sua vida, influenciando cada decisão que tomariam dali em diante. E assim, em meio à pompa e ao esplendor de Babilônia, 4 jovens israelitas permanecerão fiéis ao seu Deus, e por essa fidelidade, foram elevados em sabedoria e saúde, prontos para enfrentar os desafios ainda maiores que viriam em seus caminhos. Era una noche tranquila en Babilonia, pero el sueño del poderoso rey Nabucodonosor fue perturbado por un sueño que lo llenó de angustia e inquietud. Este no era un sueño común, era vívido, imponente, y dejó al rey con una sensación de presagio, como si el destino del mundo se estuviera revelando ante sus ojos. Al despertar, el rey estaba invadido por una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que ese sueño contenía un mensaje importante, quizá hasta divino, pero la memoria de los detalles se desvaneció rápidamente de su mente. Lo que permanecía era solo una sombra de su magnitud y la certeza de que necesitaba entender su significado. En el palacio, Nabucodonosor convocó con urgencia a todos los sabios, magos, encantadores y astrólogos de Babilonia. Eran hombres considerados entre los más eruditos del reino, capaces de descifrar enigmas e interpretar señales de los cielos. Al ser llamados a la presencia del rey, percibieron que este no era un asunto trivial, la expresión de Nabucodonosor era de una gravedad inusual. Con el palacio en silencio, todos esperaron mientras el rey explicaba la naturaleza del desafío que les proponía. Soñé un sueño, comenzó el rey, con su voz cargada de autoridad y tensión, y mi alma está perturbada por él. Necesito saber qué significa. Sin embargo, no recuerdo los detalles exactos del sueño. Por lo tanto, quiero que ustedes no solo interpreten el sueño, sino también que me revelen el propio sueño que tuve. Los sabios quedaron atónitos. Interpretar sueños era una cosa, intentar describir el contenido de un sueño que ni siquiera el propio soñador podía recordar, era una tarea imposible. Rogaron al rey que al menos les contara el sueño para poder ofrecer una interpretación, pero Nabucodonosor, firme en su decisión, se negó. Si ustedes son realmente sabios, capaces de conversar con los dioses y descifrar misterios, desafió el rey, entonces no debe ser difícil para ustedes decirme cuál fue el sueño y, luego, interpretarlo. La tensión en el salón era palpable. Los sabios sabían que estaban ante una situación peligrosa. Incapaces de satisfacer la petición del rey, temían por su propia vida, pues Nabucodonosor era conocido por su impetuosidad y podría castigar severamente cualquier fracaso. Ante la negativa de los sabios y sintiéndose traicionado por aquellos que deberían ser los más conocedores, el rey se enfureció y ordenó que todos los sabios del reino fueran ejecutados, un decreto que también incluiría a Daniel y sus amigos. Cuando Daniel supo de la terrible orden, no se desesperó. En lugar de eso, buscó al jefe de la guardia del rey,
a Arioc, y le pidió un poco de tiempo para poder buscar una solución. Daniel sabía que la tarea era humanamente imposible, pero confiaba en que el Dios a quien él servía era capaz de revelar incluso los misterios más profundos. Daniel, entonces, reunió a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, y juntos oraron fervientemente a Dios, suplicando que les fuera revelado el secreto del sueño del rey, para que no perecieran junto con los otros sabios de Babilonia. Esa noche, Dios respondió a sus oraciones y reveló a Daniel tanto el contenido del sueño de Nabucodonosor como su interpretación. A la mañana siguiente, Daniel fue llevado a la presencia del rey. El salón estaba lleno de expectativa, todos sabían que el destino de los sabios de Babilonia, y quizá incluso el de Daniel, estaba en juego. Con una calma impresionante, Daniel comenzó a hablar, sin atribuirse el crédito a sí mismo, sino declarando que la revelación no venía de su propia sabiduría, sino del Dios de los cielos, quien conoce todos los misterios. Lo que el rey vio en su sueño, dijo Daniel, fue una gran estatua, brillante y terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies una mezcla de hierro y barro. Mientras el rey observaba, una piedra fue cortada, pero no por manos humanas, y esa piedra golpeó la estatua en los pies, haciéndolos pedazos. Entonces, toda la estatua se desmoronó y se convirtió en polvo, llevado por el viento. Pero la piedra que golpeó la estatua creció hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra. El salón estaba en silencio absoluto mientras Daniel procedía a explicar el significado del sueño. La cabeza de oro representa al propio rey Nabucodonosor y al poderoso imperio de Babilonia. Después de ti, se levantará otro reino, inferior al tuyo, simbolizado por el pecho y los brazos de plata. Le seguirá un tercer reino, de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, aplastando y desmenuzando todo. Pero será dividido, como los pies de la estatua, una mezcla de hierro y barro, y no tendrá la misma fuerza. Al final, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, un reino eterno, representado por la piedra que destruyó la estatua. Ese reino prevalecerá sobre todos los demás. Al escuchar estas palabras, Nabucodonosor quedó profundamente impresionado. Reconoció que el Dios de Daniel era verdaderamente el Dios de dioses y Señor de reyes, capaz de revelar los secretos más profundos. En un gesto de gran respeto, el rey se postró ante Daniel y ordenó que se le otorgaran grandes honores. Daniel fue elevado a una posición de gran poder y autoridad en el reino, colocado al frente de todos los sabios de Babilonia, y sus amigos también recibieron posiciones destacadas. En el corazón del vasto imperio babilónico, donde los sigurats tocaban el cielo y las calles bullían con la vida de una ciudad grandiosa, Nabucodonosor, el poderoso rey, planeó un acto que resonaría en toda la tierra. Mandó erigir una gigantesca estatua de oro, tan alta como una inmensa palmera, que brillaba bajo el sol abrasador del desierto, reflejando el poder y la gloria del imperio. Esta estatua, con su imponente presencia, no era solo un monumento, era un símbolo de la soberanía absoluta del rey y un desafío a la fe de todos los que a él estaban subordinados. Nabucodonosor emitió un decreto severo, cuando los sonidos de las trompetas, flautas, arpas y otros instrumentos musicales resonaran por el aire, todos los habitantes del reino, desde los más nobles hasta los más humildes, debían postrarse y adorar la estatua de oro. Quien osara desobedecer sería lanzado inmediatamente en un horno ardiente, una sentencia tan aterradora que no dejaba espacio para dudas o resistencia. En la vastedad de la llanura de Dura, donde la estatua había sido erigida, una multitud de personas de todas las naciones y lenguas se reunió.
El ambiente era de tensión mezclada con miedo, pues todos sabían que la desobediencia significaría una muerte segura. Pero, en medio de esa multitud, 3 jóvenes se destacaban por su determinación. Eran Ananías, Misael y Azarías, conocidos en Babilonia por los nombres babilónicos de Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 3 jóvenes eran amigos de Daniel, todos cautivos de Judá, que, al igual que él, se habían mantenido fieles al Dios de Israel incluso en una tierra extranjera. Cuando la música resonó por toda la llanura, la multitud se postró como una ola de sumisión alrededor de la estatua dorada. Pero Ananías, Misael y Azarías permanecieron de pie, inmóviles, con sus convicciones inquebrantables como rocas ante el mar embravecido. Sabían que adorar la estatua era una traición al Dios a quien servían, y por eso no podían inclinarse, sin importar el costo. La noticia de su desobediencia no tardó en llegar a oídos de Nabucodonosor, quien, al saber que alguien había osado desafiar su decreto, se enfureció. Ordenó que los 3 jóvenes fueran llevados a su presencia. En el salón del trono, con el rey hirviendo de ira, Ananías, Misael y Azarías fueron confrontados directamente. Nabucodonosor, con un tono de voz amenazante, les dio una última oportunidad. Si se inclinaban y adoraban la estatua al son de la música, serían perdonados, de lo contrario, serían lanzados al horno ardiente. ¿Y que Dios era capaz de librarlos de mis manos?, preguntó el rey, con la certeza de que su poder era incuestionable. La respuesta de los jóvenes fue firme y sin titubeos. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto, dijeron. Si somos lanzados al horno ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos de él, y él nos librará de tu mano, oh rey. Pero, aunque él no nos libre, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has mandado erigir. Estas palabras solo alimentaron la furia de Nabucodonosor. En un arranque de ira, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual y que los 3 jóvenes fueran atados inmediatamente y arrojados al fuego. El horno, ahora transformado en una tormenta de calor intenso, estaba tan caliente que las llamas consumieron a los soldados que lanzaron a Ananías, Misael y Azarías en él. Pero lo que sucedió a continuación fue nada menos que un milagro. Mientras Nabucodonosor, ahora observando atentamente, esperaba ver a los 3 jóvenes siendo consumidos por el fuego, algo inexplicable sucedió. En medio de las llamas, no vio 3 figuras, sino 4. Y el cuarto parecía ser un hijo de los dioses. Los jóvenes estaban ilesos, caminando en medio del fuego como si estuvieran en un campo verde. Las cuerdas que los ataban habían sido quemadas, pero no había ni siquiera olor a humo en sus ropas. Atónito, Nabucodonosor se levantó y se acercó al horno, llamándolos para que salieran. Cuando Ananías, Misael y Azarías emergieron de las llamas, todos los presentes pudieron ver con sus propios ojos que el poder del Dios de Israel era mucho mayor que cualquier poder humano. El fuego, que debería haber sido su muerte, se convirtió en el escenario de uno de los mayores milagros jamás presenciados. Nabucodonosor, ahora lleno de reverencia y temor, proclamó en alta voz que nadie, en todo su reino, debería blasfemar contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, pues no había otro Dios que pudiera salvar de esa manera. Honró a los 3 jóvenes, promoviendo a posiciones aún más altas en el gobierno de Babilonia. Era una noche de excesos en el palacio de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, el nuevo rey de Babilonia. En las vastas salas del palacio, el aire estaba cargado con el sonido de risas y música, mientras el vino fluía libremente de las copas de oro.
Belsasar, rodeado por sus nobles, sus esposas y concubinas, se entregaba al placer y la autosatisfacción, ignorando el mundo a su alrededor. En su arrogancia, ordenó que trajeran los vasos sagrados que su padre, Nabucodonosor, había saqueado del templo de Jerusalén, para que él y sus invitados pudieran beber de ellos. Era un acto de desafío, una profanación de las cosas sagradas, un símbolo de su completa irreverencia y falta de temor a Dios. Mientras la fiesta continuaba, con la risa de los invitados mezclándose con el tintineo de las copas, algo extraordinario sucedió. De repente, en medio de la celebración, la música y las risas cesaron cuando una visión aterradora apareció ante todos. Una mano, solo una mano, sin cuerpo, comenzó a escribir en la pared del salón del banquete. Las palabras, misteriosas y enigmáticas, brillaban bajo la luz de las lámparas, mientras los ojos de los presentes se abrían de asombro y terror. El propio Belsasar, que momentos antes estaba tan confiado y lleno de sí mismo, palideció de miedo. Sus piernas temblaban, y apenas podía mantenerse en pie. ¿Qué podría significar esa inscripción? ¿Quién podría ser capaz de descifrar esas palabras que parecían venir de otro mundo? Desesperado por respuestas, Belsasar llamó a sus magos, encantadores y astrólogos. Ofreció una recompensa enorme para quien pudiera leer la inscripción y explicar su significado, ropas de púrpura, un collar de oro y la tercera posición más alta en el reino. Pero, a pesar de la oferta tentadora, ninguno de los sabios del reino pudo descifrar las palabras en la pared. La confusión y el miedo se apoderaron del salón, la mano que había escrito desapareció, pero las palabras permanecieron, desafiando a todos los presentes. Fue entonces cuando la reina madre, al escuchar el alboroto, entró en el salón. Era una mujer sabia, que recordaba los días de Nabucodonosor y las maravillas que ocurrieron durante su reinado. Con calma y autoridad, aconsejó a Belsasar llamar a Daniel, el hombre que, en los días de su padre, había interpretado sueños y revelado misterios ocultos. En su espíritu habita el espíritu de los dioses santos, dijo ella. Él será capaz de interpretar esa escritura. Daniel fue traído a la presencia de Belsasar. Ahora un hombre mayor, su reputación de sabiduría e integridad lo precedía. Miró la inscripción en la pared y, sin vacilar, reconoció la gravedad de la situación. Pero antes de revelar el significado de las palabras, Daniel, con coraje y respeto, habló a Belsasar sobre los pecados de su padre, Nabucodonosor. Le recordó al rey cómo Nabucodonosor, en su arrogancia, había sido humillado por Dios, perdiendo su cordura hasta que reconoció la soberanía del Altísimo. Y ahora, Belsasar, que conocía esa historia, se había vuelto aún más arrogante, deshonrando los vasos sagrados y desafiando al Dios del cielo. Entonces, Daniel volvió su atención a las palabras escritas en la pared, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Explicó con calma el significado de cada palabra, revelando el destino inminente del reino. Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y lo ha traído a su fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Ufarsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Estas palabras, dichas con la autoridad de un profeta, eran un veredicto final. Anunciaban que el tiempo de Belsasar había terminado, que su reino, otrora glorioso, estaba a punto de ser conquistado y dividido. En ese momento, la realidad de lo que estaba por suceder cayó sobre Belsasar como una tormenta inevitable. Aunque Belsasar cumplió su promesa y honró a Daniel con las recompensas prometidas, ya era demasiado tarde para salvar su reino.
Esa misma noche, mientras el rey y sus invitados aún intentaban procesar lo ocurrido, los ejércitos de los medos y persas, que ya rodeaban Babilonia, entraron en la ciudad. Sin resistencia significativa, tomaron el palacio y Belsasar fue asesinado. Así, el gran imperio babilónico cayó, exactamente como Dios había anunciado por medio de Daniel. La historia de Belsasar y la inscripción en la pared es un testimonio del poder soberano de Dios, que levanta y derriba reyes e imperios de acuerdo con su voluntad. Y para Daniel, esta fue una vez más una demostración de su fidelidad a Dios, quien lo sostuvo y lo elevó, incluso en medio de los cambios y caídas de reinos. En el vasto imperio persa, bajo el gobierno del rey Darío, había muchos gobernadores, príncipes y oficiales, todos responsables de diferentes partes del reino. Entre ellos, se destacaba Daniel, un hombre de origen humilde, pero dotado de una sabiduría e integridad que lo colocaban por encima de todos los demás. Darío, impresionado por la habilidad y lealtad de Daniel, decidió elevarlo a una posición de autoridad superior, planeando convertirlo en el jefe de todo el reino. Sin embargo, esa promoción despertó la envidia y el resentimiento de los otros oficiales, quienes no soportaban ver a un extranjero en una posición de tanto poder. Estos hombres, consumidos por la envidia, comenzaron a conspirar contra Daniel. Buscaron cualquier falla en su conducta, alguna brecha que pudieran usar para acusarlo ante el rey. Sin embargo, Daniel era irreprochable en sus funciones, era fiel, honesto y dedicado. Al darse cuenta de que no podrían encontrar fallas en su carácter o trabajo, los conspiradores decidieron atacar algo que sabían era central en la vida de Daniel, su fe inquebrantable en Dios. Los oficiales tramaron un plan astuto. Se acercaron a Darío con adulaciones, proponiendo una idea que, en su mente, reforzaría la lealtad al rey y consolidaría su poder. Sugirieron que Darío emitiera un decreto real que prohibiera a cualquier persona orar a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey, por un periodo de 30 días. Cualquiera que violara ese decreto sería lanzado en la fosa de los leones, un castigo mortal y aterrador. Halagado por la propuesta y sin percibir las verdaderas intenciones de los oficiales, Darío estuvo de acuerdo y firmó el decreto, haciéndolo irrevocable según las leyes de los medos y persas. Daniel, al escuchar sobre el decreto, no dudó. Sabía que su fe en Dios era más importante que cualquier decreto humano, y no permitiría que la presión del mundo a su alrededor cambiara su devoción. Como de costumbre, Daniel subió a su cuarto, donde las ventanas daban hacia Jerusalén. 3 veces al día, se arrodillaba y oraba a su Dios, agradeciendo y pidiendo orientación, sin esconder ni disimular su devoción. Sabía que sus enemigos lo observaban, esperando ansiosamente el momento en que rompiera el decreto del rey. Y, de hecho, fue exactamente lo que sucedió. Los oficiales, al ver a Daniel orar, corrieron hasta el rey con la noticia. Darío, ¿no dijiste que cualquier hombre que orara a cualquier dios u hombre que no fueras tú, oh rey, sería lanzado en la fosa de los leones? Preguntaron con una sonrisa disimulada. El rey, sin sospechar nada, confirmó. Entonces, los oficiales revelaron la verdad. Daniel, el hombre en quien el rey confiaba tanto, había desobedecido el decreto, continuando con sus oraciones a su Dios. Cuando Darío escuchó esto, quedó profundamente afligido. Admiraba a Daniel y sabía que había sido engañado por los otros oficiales. Sin embargo, el decreto estaba sellado, y ni siquiera el rey podía revocarlo. Con gran pesar, Darío ordenó que Daniel fuera llevado a la fosa de los leones. Antes de que Daniel fuera lanzado en la fosa, Darío se acercó a él y dijo: Tu Dios, a quien continuamente sirves, él te librará. Aunque el corazón de Darío estaba lleno de angustia,
tenía una chispa de esperanza en el poder del Dios de Daniel. La fosa fue cerrada con una piedra pesada, y el sello del rey fue colocado sobre ella, para que nadie pudiera interferir. Esa noche, Darío no pudo dormir. Rechazó comida, música y cualquier tipo de comodidad, pasando la noche en ayuno y preocupación por el destino de Daniel. Al amanecer, el rey se levantó rápidamente y corrió hasta la fosa de los leones. Con una voz temblorosa y llena de expectativa, gritó: Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios, a quien continuamente sirves, ¿pudo librarte de los leones? Por un momento, el silencio prevaleció. Pero entonces, desde dentro de la fosa, surgió la voz de Daniel, firme y clara: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente delante de él, y tampoco he cometido delito alguno contra ti, oh rey. Darío quedó radiante de alegría. Inmediatamente ordenó que Daniel fuera sacado de la fosa. Cuando los sirvientes trajeron a Daniel, todos quedaron asombrados al ver que no tenía ni un rasguño. Dios lo había protegido de manera milagrosa, demostrando que su mano poderosa estaba sobre Daniel. Enfurecido por la traición de los oficiales, Darío ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran lanzados en la fosa de los leones, junto con sus familias. Y antes de que siquiera tocaran el suelo de la fosa, los leones los devoraron, mostrando que las fieras eran, de hecho, mortales. Entonces, Darío proclamó un decreto por todo el reino, declarando que todos debían temer y reverenciar al Dios de Daniel, pues Él es el Dios vivo, cuyo reino jamás será destruido y cuyo dominio durará para siempre. Él libra y salva, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Así, Daniel prosperó bajo el gobierno de Darío y también bajo el gobierno de Ciro, el persa. Y su historia continúa inspirando a generaciones como un ejemplo de fe inquebrantable y de la protección divina, incluso en las situaciones más oscuras y peligrosas. Era una noche tranquila, pero, en medio del silencio, Daniel fue transportado a un mundo de visiones poderosas y misteriosas, un mundo que desvelaría el futuro de los reinos de la tierra y el destino final de la humanidad. En su sueño, Daniel se vio a la orilla de un gran mar, cuyas aguas estaban agitadas por vientos impetuosos que venían de todas direcciones. Las olas rugían y espumaban, y del medio de ese caos surgieron 4 grandes animales, cada uno más impresionante y aterrador que el otro. El primer animal que Daniel vio emerger de las aguas turbulentas era semejante a un león, pero con una diferencia notable: tenía alas de águila. El león, símbolo de fuerza y realeza, caminaba majestuosamente, pero sus alas eran algo fuera de lo común, dándole la capacidad de elevarse por encima de los demás. Mientras Daniel observaba, las alas fueron arrancadas, y el animal fue levantado del suelo y puesto de pie como un hombre, recibiendo un corazón humano. Daniel entendió que este animal representaba al imperio de Babilonia, con su gloria y poder, pero también con su transformación y eventual caída bajo el liderazgo de Nabucodonosor, quien había sido humillado y restaurado por Dios. Entonces, del mar surgió el segundo animal, un oso, inmenso y poderoso, levantado de un lado, con 3 costillas entre sus dientes. El oso, que representaba al imperio medo-persa, era una criatura de fuerza bruta, con una voracidad insaciable. Las 3 costillas simbolizaban las naciones que este imperio había conquistado: Babilonia, Lidia y Egipto, y la voz que ordenaba al oso: levántate, devora mucha carne, indicaba la agresividad y el expansionismo de este reino, que se extendería sobre vastas regiones con furia y determinación. A continuación, Daniel vio un tercer animal emerger del mar. Este era un leopardo,
una criatura ágil y veloz, pero no era un leopardo común. Este animal tenía 4 alas de ave en la espalda y 4 cabezas. El leopardo, que representaba al imperio griego bajo Alejandro Magno, simbolizaba la velocidad y la habilidad con la que Alejandro conquistaría vastos territorios, desde Grecia hasta la India, en un tiempo extraordinariamente corto. Las 4 cabezas indicaban la división del imperio de Alejandro tras su muerte, cuando 4 generales tomarían el control de las diferentes partes del reino. Finalmente, surgió el cuarto animal, el más aterrador de todos. Daniel se estremeció al verlo emerger de las profundidades. Este animal era diferente de los otros, indescriptible en su forma, pero terriblemente poderoso y destructivo. Tenía dientes de hierro, que usaba para destrozar y devorar todo lo que encontraba, y lo que quedaba era pisoteado por sus patas. Este animal tenía 10 cuernos, simbolizando 10 reyes que surgirían de este imperio. Mientras Daniel observaba, un cuerno pequeño apareció entre los otros, derribando 3 de los cuernos anteriores. Este pequeño cuerno tenía ojos humanos y una boca que hablaba con arrogancia y blasfemia. Daniel, atónito y perturbado con la visión, comprendió que este cuarto animal representaba al Imperio Romano, un imperio conocido por su crueldad y fuerza aplastante. Los 10 cuernos simbolizaban los diferentes reinos que surgirían del Imperio Romano, y el pequeño cuerno representaba a un gobernante que se destacaría por su arrogancia y poder, pero que, al final, sería destruido. En medio de toda esa visión aterradora, Daniel vio algo que le trajo esperanza y reverencia. El escenario cambió, y vio tronos siendo colocados, y el anciano de días, una figura majestuosa y llena de gloria, se sentó para juzgar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana pura. Su trono era de fuego ardiente, y un río de fuego fluía delante de él. Miles de miles le servían, y miríadas de miríadas estaban delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Fue entonces cuando el cuarto animal, con su cuerno arrogante, fue destruido, y el resto de los animales perdió su dominio. Pero la visión no terminó ahí. Daniel vio a alguien semejante a un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue conducido a su presencia. A este hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Daniel quedó perplejo con todo lo que había visto, pues esas visiones no solo trataban sobre el futuro de los reinos humanos, sino sobre el plan final de Dios para la historia. La visión de los 4 animales reveló la ascensión y caída de imperios poderosos, pero también señalaba el reino eterno de Dios, que sería establecido y gobernado por el Hijo del Hombre, una figura mesiánica que trae esperanza y restauración para toda la creación. Al despertar, Daniel quedó profundamente afectado por las visiones. Sabía que había sido testigo de algo mucho más allá de la comprensión humana, algo que sería un misterio para muchos, pero una revelación divina para aquellos que buscaran la verdad con sinceridad y fe. Estas visiones sirvieron como un recordatorio de que, no importa cuán poderosos sean los reinos de la tierra, el reino de Dios prevalecerá, y su justicia y paz reinarán para siempre. Era una tarde tranquila cuando Daniel, inmerso en sus pensamientos y oraciones, fue una vez más transportado al mundo de las visiones, un mundo donde el futuro de los reinos y las naciones sería revelado ante sus ojos. Esta vez, se vio a la orilla del río Ulai, una corriente que fluía calma y serena, pero que pronto sería testigo de eventos poderosos y simbólicos. Mientras Daniel miraba el río, una visión comenzó a formarse frente a él. Primero,
vio un carnero surgir de las márgenes del río. Este no era un carnero común, pues tenía dos grandes cuernos, ambos imponentes, pero uno era más grande que el otro, y el más grande había crecido después. El carnero, con su aire majestuoso, comenzó a embestir en todas direcciones, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y ningún otro animal podía resistirse a él. Hacía lo que quería y se volvía cada vez más poderoso. Este carnero representaba al imperio medo-persa, un imperio que, bajo el liderazgo de Ciro y sus sucesores, conquistaría vastas regiones, subyugando naciones y extendiendo su dominio sobre una gran porción del mundo conocido. Pero mientras el carnero estaba en su plena fuerza, algo inesperado sucedió. Del oeste, surgió un macho cabrío, moviéndose tan rápidamente que parecía que sus pies apenas tocaban el suelo. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos, que simbolizaba el poder centralizado en un líder fuerte y carismático. Este macho cabrío, movido por una furia indomable, embistió contra el carnero con gran violencia. El enfrentamiento entre el macho cabrío y el carnero fue feroz, pero el macho cabrío prevaleció. Rompió los dos cuernos del carnero, que no tenía fuerza para resistir, y lo derribó, pisoteándolo sin piedad. El macho cabrío se volvió extremadamente poderoso, simbolizando la ascensión meteórica de Alejandro Magno, quien, en pocos años, conquistaría el imperio persa y extendería su dominio sobre casi todo el mundo conocido. En el apogeo de su fuerza, sin embargo, algo dramático sucedió. El gran cuerno del macho cabrío se quebró, y en su lugar surgieron 4 cuernos menores, apuntando hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos simbolizaban la división del imperio de Alejandro después de su muerte, cuando sus generales, conocidos como los diádocos, dividieron el vasto territorio en 4 reinos menores: Macedonia, Tracia, Egipto y Siria. Aunque estos reinos eran poderosos, ninguno de ellos alcanzó la misma gloria o unidad que el imperio original bajo Alejandro. Mientras Daniel observaba la visión, de uno de esos cuernos menores surgió un pequeño cuerno que creció en poder y se expandió hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra magnífica, que representa la tierra santa, Israel. Este pequeño cuerno creció en arrogancia y audacia, desafiando los cielos y removiendo el sacrificio diario en el templo, profanando el santuario y lanzando la verdad por tierra. Este pequeño cuerno representa a un futuro rey, que se levantaría con gran poder y persecución, trayendo mucha angustia al pueblo de Dios. La visión de Daniel, rica en simbolismo y detalles, era más que un mero relato de conquistas militares y ascensión de reinos. Era una profecía profunda que apuntaba no solo al futuro cercano, sino también a los tiempos de tribulación y desafío que el pueblo de Dios enfrentaría. Al final de la visión, Daniel estaba perturbado y perplejo, sin comprender completamente el significado de los eventos que había visto. Pero sabía que esas visiones eran una advertencia y una revelación de Dios sobre lo que estaba por venir, un recordatorio de que, independientemente del poder de los reinos humanos, el plan divino prevalecería. Esta visión del carnero y el macho cabrío no fue solo una lección sobre la ascensión y caída de imperios, sino también una preparación para Daniel y para todos los que vendrían después de él, para que supieran que, en medio de los cambios de los reinos de la tierra, hay un plan soberano en acción, un plan que culminará en el reino eterno de Dios, donde la justicia y la paz reinarán para siempre. Daniel, ya avanzado en años, estaba profundamente involucrado en oración y ayuno, buscando comprender los misterios revelados en las visiones que había recibido a lo largo de su vida. Sabía que las revelaciones que Dios le había concedido no eran solo para su tiempo, sino para un futuro distante, lleno de eventos decisivos para el pueblo de Israel y para el mundo. Su mente estaba llena de preguntas y su corazón anhelaba respuestas.
Fue entonces que, en medio de sus súplicas, Daniel tuvo una visión que le trajo uno de los mensajes más significativos de su vida. El ángel Gabriel, el mismo mensajero celestial que antes había revelado misterios a Daniel, apareció ante él. Con una presencia majestuosa y al mismo tiempo llena de paz, Gabriel habló con Daniel, llamándolo hombre muy amado. Vino con un mensaje directo de Dios, una revelación que arrojaría luz sobre el futuro de Israel y el plan divino para la redención de la humanidad. Gabriel comenzó a explicar el misterio de las 70 semanas. Estas semanas no eran semanas comunes, sino un periodo profético en el que cada semana representaba 7 años. Las 70 semanas, por lo tanto, totalizaban 490 años, un periodo que sería dividido en diferentes fases, cada una con su propio significado. La profecía comenzó con la orden de reconstruir Jerusalén, que había sido devastada y estaba en ruinas desde la conquista babilónica. A partir del decreto de reconstrucción, que vendría bajo el mandato de un rey extranjero, se iniciarían 7 semanas, es decir, 49 años, durante los cuales Jerusalén sería reconstruida, incluso en tiempos de angustia y dificultad. Luego, Gabriel habló sobre un periodo de 62 semanas adicionales, lo que sumaría un total de 483 años. Este periodo culminaría con la llegada del ungido, el Mesías, aquel que había sido prometido desde tiempos antiguos, el Salvador que liberaría no solo a Israel, sino que traería salvación a toda la humanidad. Sin embargo, Gabriel reveló que el Mesías sería cortado y no tendría nada. Este fue un presagio trágico y misterioso, sugiriendo que el Mesías sufriría rechazo y una muerte violenta, una idea que debió haber causado gran perplejidad en Daniel. Pero el mensaje no terminaba ahí. Después de la muerte del ungido, Gabriel reveló que vendría un tiempo de gran tribulación. Un príncipe que estaba por venir haría un pacto con muchos por una última semana, es decir, 7 años. Sin embargo, a la mitad de esa semana, rompería el pacto, cesando el sacrificio y la ofrenda en el templo, y profanaría el lugar santo con abominaciones. Esta última semana estaría marcada por gran desolación, hasta que finalmente, el juicio de Dios vendría sobre el desolador. La profecía de las 70 semanas fue una revelación compleja y profunda, que proporcionaba una línea de tiempo divina hasta la llegada del Mesías, pero que también advertía sobre un periodo de gran tribulación que Israel y el mundo enfrentarían. Gabriel trajo no solo un mensaje de esperanza, sino también una severa advertencia sobre los desafíos que vendrían antes del cumplimiento pleno del plan de Dios. Daniel, al escuchar estas palabras, quedó profundamente impactado. Sabía que había recibido una de las revelaciones más importantes de la historia de Israel. La profecía de las 70 semanas no era solo sobre tiempos y eventos, se trataba del cumplimiento de la promesa de Dios y el sufrimiento que precedería a la redención. Era un mensaje de esperanza, pero también un llamado a la preparación y a la vigilancia. A lo largo de los siglos, esta profecía sería estudiada, debatida e interpretada por generaciones, mientras los creyentes buscaban entender los detalles y el significado del plan de Dios para la salvación. Daniel, como fiel siervo de Dios, recibió este mensaje con un corazón sumiso, sabiendo que, incluso en medio de las tribulaciones, el propósito divino prevalecería y el reino de Dios sería establecido para siempre. En los últimos años de su vida, Daniel, ya un hombre anciano y respetado, pasó cada vez más tiempo en oración y reflexión, buscando entender las profundas visiones y revelaciones que Dios le había concedido a lo largo de los años. Sabía que esas visiones no eran solo para su generación, sino para tiempos futuros, revelando eventos que moldearían el destino del mundo.
En uno de esos momentos de profunda meditación, Daniel fue una vez más visitado por una visión poderosa e inquietante. Esta vez, la revelación que recibió era diferente de todo lo que había experimentado antes, pues se trataba de los eventos finales, aquellos que ocurrirían al final de los tiempos, en el clímax de la historia humana. En la visión, Daniel vio una gran angustia y tribulación que se esparciría por el mundo, un tiempo de sufrimiento tan intenso que no se había visto desde el principio de las naciones. El caos y la destrucción serían desenfrenados, y los corazones de los hombres serían probados como nunca antes. Pero en medio de ese escenario sombrío, una luz de esperanza brilló. Daniel vio a Miguel, el gran príncipe y protector del pueblo de Israel, levantarse para defender al pueblo de Dios. Él sería un escudo de protección en medio del tumulto, garantizando que aquellos cuyos nombres estuvieran escritos en el libro de la vida fueran salvados. Pero el punto culminante de la visión fue la revelación de la resurrección de los muertos. Daniel vio que, después de la gran tribulación, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Algunos resucitarán para vida eterna, entrando en la gloria del reino de Dios, mientras que otros resucitarán para vergüenza y desprecio eterno. Esta era una revelación profunda y misteriosa que introducía la idea de un juicio final, donde todos serían llamados a rendir cuentas de sus vidas. La justicia de Dios sería finalmente manifestada, y cada persona recibiría su recompensa o castigo, conforme a sus obras y su fe. Daniel también vio que, en esos días finales, el conocimiento se multiplicaría. Muchos correrían de un lado a otro, buscando entendimiento y sabiduría, pero solo los sabios comprenderían los tiempos. Estos sabios, que permanecieron fieles a Dios, brillarán como el firmamento, iluminando el camino para muchos. Ellos, como estrellas en el cielo, resplandecerán para siempre, siendo reconocidos por su fidelidad y sabiduría en medio de las tinieblas. Gabriel, el ángel que anteriormente había traído mensajes a Daniel, una vez más apareció para aclarar la visión. Explicó que los eventos que Daniel vio no sucederían de inmediato, sino en un tiempo futuro, reservado para el fin de los tiempos. Gabriel animó a Daniel a sellar las palabras de la profecía hasta el tiempo determinado, pues contenían secretos profundos que serían revelados solo en el momento apropiado. El final de la visión dejó a Daniel con una sensación de paz, pero también de gran responsabilidad. Comprendió que, a pesar de las tribulaciones que vendrían, el reino de Dios triunfaría al final. Esa victoria estaría marcada por la justicia, por el cumplimiento de las promesas de Dios y por la restauración de todas las cosas. Las revelaciones que Daniel recibió sobre el fin de los tiempos fueron tanto una advertencia como una promesa. Reforzaron el mensaje de que, incluso ante las mayores pruebas, Dios estaba en control y su plan redentor sería cumplido. La visión del juicio final y de la resurrección dio a Daniel y a todos los que leerían sus palabras una esperanza inquebrantable, recordándoles que la fidelidad a Dios sería recompensada con la vida eterna, y que el reino de Dios sería establecido para siempre, inquebrantable y glorioso. Daniel, después de tantas visiones y revelaciones, terminó su vida en paz, sabiendo que había cumplido su papel como profeta y siervo fiel. Sabía que, aunque no viera el cumplimiento de todas las profecías en su vida, el plan de Dios estaba en movimiento y la historia se desarrollaría conforme al propósito divino hasta el glorioso fin de los tiempos, cuando Dios haría nuevas todas las cosas.